Pasionista, ¿dónde está? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas de Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mi discípulo en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracia la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora?
velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne está débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviadas por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y les dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó las espadas, hirió a su criado el sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No cree que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Enseguida, Pero como se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder. enseguida Jesús dijo a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresurarme y apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, como ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes a nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto Pedro estaba afuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo.
Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejos contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron al procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Jesús, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a las manos de los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llamaba el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero. Según lo que me ordenó el Señor, Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de las fiestas de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima manto de púrpura, trezaron su corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Les pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena:
Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente a él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándole a su caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí también, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó al Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilatos y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que es impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, dejaron ahí la guardia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se pueden sentar. Queridos hermanos, paz y bien. Hemos llegado al final de la Cuaresma, abordamos la Semana Santa, para la que nos hemos estado preparando cada uno según sus posibilidades. Estamos comenzando una nueva Semana Santa, que es una posibilidad para irnos configurando cada vez más con el Señor. Dejemos que lo escuchado en estos 5 domingos de Cuaresma y hoy en el relato de la Pasión
cale en el corazón de cada uno de nosotros. Hace 2000 años en Jerusalén algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Un hombre entra en la ciudad, no en un caballo de guerra, no con ejércitos, no con poder, entra en un asno y la gente explota de alegría, extienden sus mantos en el suelo, cortan ramas de los árboles y gritan, como ustedes lo hicieron al principio de esta ceremonia: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién es este hombre que provoca tanto? La ciudad entera se sacude y la gente responde: es Jesús, el profeta de Nazaret, un profeta de Nazaret, de un pueblo insignificante, sin ejército, sin palacio, sin riqueza, y sin embargo Jerusalén tiembla. Hoy nosotros también hemos tomado ramos, hemos salido a recibirle, pero preguntémonos algo antes de que empecemos a caminar en esta Semana Santa. ¿A quién estamos recibiendo hoy? ¿Al Rey poderoso que resuelve todos tus problemas? ¿O al Dios humilde que viene a caminar contigo en tus momentos de luz y de oscuridad, en tus momentos de alegría y de tristeza, y viene a caminar contigo por el dolor, por la cruz y por la muerte, y al otro lado por la vida? Porque este hombre que hoy entra entre palmas y gritos, en pocos días será arrestado, torturado y crucificado. Y lo sabrá el mismo Jesús desde el principio. Y aún así, de todas formas, entrará por ti y por mí. Toma tu ramo, camina y deja que Él entre hoy en tu casa, en tu vecindario, en cada hospital, aquí en el Seguro Social, y que entre también en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, y déjalo caminar contigo. El Evangelio que escuchamos es la Pasión según San Mateo, del capítulo 26, y acabamos de escuchar uno de los textos más sobrecogedores de toda la literatura humana, el relato que inspiró a un gran músico, a Bach, para componer su Pasión según San Mateo, música que hace llorar a quienes no creen, música que rompe por dentro, porque algo en este relato nos toca donde más duele. Judas lo entrega por 30 monedas. Pedro lo niega 3 veces. No conozco a ese hombre. Y los discípulos huyen, todos. Y Jesús se queda solo en Getsemaní, sudando sangre, solo ante el Sanedrín, solo ante Pilato, solo en la cruz. Y en ese momento de soledad absoluta grita algo que nos parte el corazón: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Detengámonos ahí un momento y no pasemos de largo. El Hijo de Dios, sintiéndose abandonado por su Padre, realidad que vivimos todos cuando estamos pasando por momentos duros, especialmente cuando miramos para acá atrás, y momentos duros son los que se viven allá adentro. Cuando ves a tu ser querido postrado en una cama y uno se pregunta: ¿dónde estás, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? ¿Hemos sentido eso alguna vez? Tal vez ese paso de la oscuridad, ese silencio de Dios que le pido y parece que no me escucha. Pues Jesús también lo pasó. No lo vivió desde fuera, lo vivió desde dentro, desde el grito. Y sin embargo, sus últimas palabras en Mateo
no son de odio, no son de venganza. El centurión romano, el enemigo, al verle morir, así dice: verdaderamente este era hijo de Dios, un verdugo convertido en confesor de fe. Esta semana que comienza se llama Santa por algo, no porque sea fácil, sino porque en el dolor más oscuro Dios estaba presente y sigue estándolo en nuestro dolor, en nuestra impotencia, en nuestra desesperación y en esa enfermedad que se convierte en una cruz para el que la padece y para quienes le acompañan. Es nuestro grito, pero sepámoslo al comienzo de esta Semana Santa, cuando lleguen esos momentos de la enfermedad, cuando lleguen esos momentos de delirio, y si ya lo estamos padeciendo, y desde aquí, desde un grito lleno de esperanza, animamos a todos los que están hospitalizados aquí en el Seguro Social y en todos los centros de salud del Táchira, decirles que no estamos solos. Jesús ya pasó por ese dolor, Él nos acompaña, y por eso, aún sabiendo del dolor que iba a padecer, no huye, sino que entra para acompañarnos en el dolor que nosotros también vamos a padecer en algún momento de nuestra vida. Tengan eso por cierto: el Señor nunca nos deja solos. Amén. Nos colocamos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos a nuestro Padre Celestial en este Domingo de Ramos nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que unida a Cristo en su pasión, viva siempre en fidelidad al Evangelio y conduzca a todos los pueblos hacia la victoria de la resurrección, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que a ejemplo de Jesús, siervo obediente, vivan con humildad y entrega su vocación, acompañando a los fieles en este tiempo santo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y dirigentes de las naciones, para que renuncien a la violencia y al abuso de poder y trabajen con justicia por la paz y el respeto a la dignidad de toda persona, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes del mundo entero, en esta jornada mundial de la juventud, para que descubran en Cristo, que entrega su vida por amor, el camino de la verdadera alegría y la fuerza para construir un mundo nuevo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes sufren la soledad, la persecución, la pobreza o la enfermedad, para que unidos a la cruz de Cristo encuentren fortaleza y esperanza en el amor de Dios y en la solidaridad de los hermanos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que al participar en las celebraciones de esta Semana Santa, viva con autenticidad la fe, acompañe al Señor en su pasión y se disponga a celebrar con gozo la Pascua, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por quienes están enfermos en todos los institutos de salud pública y privada del estado Táchira, especialmente por lo que tenemos aquí en el Seguro Social. Ahí tenemos a Monseñor Otto Cárdenas, está hospitalizado. Algunos de ustedes tal vez lo conoció, fue párroco de Cristo Rey por mucho tiempo, y allí está, en cirugía, acompañado por un joven, como muy bien lo dice hoy, Jornada Mundial de la Juventud. Padre Otto Cárdenas, en su época el Padre Otto, hoy en día Monseñor, se encargó de la pastoral juvenil del estado Táchira, hizo muchos campamentos, y quien lo está cuidando en las noches, ayer le preguntaba, ¿y tú eres familia de Monseñor? Me decía, no, padre, yo fui parte de la pastoral juvenil, Monseñor me formó y está enfermito y vengo a cuidarlo. Es decir, se está recogiendo lo que se sembró. Entonces fue una pastoral muy hermosa. Entonces, oremos hoy por nuestros enfermos, porque le hemos encomendado en esta celebración, especialmente el alma de Elvia Cáceres, cuando cumple 5 meses, y por cada una de sus intenciones, pidámosle al Dios de la vida, al Dios que entra a caminar con nosotros esta Semana Santa, pidámosle a Él, Padre, dador de vida y misericordia, que nos escuche y que nuestras plegarias de este día lleguen al cielo. Te lo pedimos, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y recibimos en este momento las ofrendas. Ofrendas. Hermanos, al iniciar esta Semana Santa, presentamos al Señor estos dones que simbolizan su presencia viva y sanadora en medio de su pueblo. Cirio pascual. Presentamos esta luz, signo de Cristo resucitado. Aunque hoy lo acompañamos en su pasión, este cirio nos recuerda que su victoria sobre la muerte es nuestra esperanza definitiva. Pan y vino. Llevamos al altar el pan y el vino, fruto de nuestro esfuerzo, por la fuerza del Espíritu. Se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús, el alimento que nos sostiene en el camino hacia la Pascua. Santos óleos. Ofrecemos el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma. Bendecidos ayer en la misa crismal. En ellos presentamos la fuerza, el consuelo y la dignidad que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros en cada etapa de nuestra vida cristiana. Capa fluvial. Presentamos ante el altar esta capa fluvial, signo de la solemnidad litúrgica y del servicio ministerial, que al ofrecerla renovemos también nuestro propósito de revestirnos de amor, paciencia y fe, para hacer una ofrenda agradable a los ojos de Dios.
El santuario de San José Gregorio Hernández no tenía capa y hoy la estamos presentando. Estaciones del Vía Crucis. 14 estaciones te presentamos y representan los momentos culminantes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Simbolizan el amor divino, el sacrificio extremo y una guía de meditación sobre el sufrimiento y obediencia a Dios. El santuario tampoco tenía las estaciones del Vía Crucis y hoy este señor la está donando. Gracias. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría, el Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, aumenta mi fe, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con nuestros obispos Lisandro y su obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Elvia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, ven a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz.
Hermanos, este es Cristo, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo custodie nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la ley de su doctrina, sus expresiones, su caridad, henchía el corazón de una fuerza divina. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo y en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. Un cierto día, al tribunal, alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado. Su caridad al denunciar minó la posición de los privilegiados. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y
y amaba el pecado. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba el pecado. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu amor, te puedo ayudar. Él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón, que quería que le ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca de su amor. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu amor, te puedo ayudar, Jesús. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. La prevención como un verdadero acto de amor. Nos encontramos en unos días de profunda reflexión, pues la Semana Santa se corresponde con el recordar la cantidad de pruebas en el camino hacia la cruz, muestra de vulnerabilidad y desafíos. Hoy compartimos con la familia del Táchira nuestro acto de amor más puro como el servicio en la prevención, acto de amor al prójimo. Así respondemos las grandes similitudes
que guarda la gestión del riesgo y la fe. Y si bien la Cuaresma es el tiempo de preparación, la gestión del riesgo nos guía a prepararnos a través de la capacitación y organización, como es el caso de las brigadas comunitarias encargadas de elevar las alertas tempranas. Sabemos que las lluvias ponen en riesgo a miles de familias y por eso, importante limpiar las cauces de los ríos y quebradas y crear rutas de evacuación como claves para salvar vidas. Pero incluso el no lanzar desechos en los sistemas de drenaje evita la anegación de calles y avenidas. En medio de esta reflexión, es preciso preguntarnos, ¿será necesario vivir en un combate permanente con las llamas? Esas que acaban con hectáreas de vegetación, que dejan pérdidas incalculables, llamas que han sido causadas por la indolencia humana. Así que intercedamos para que la única chispa a encender sea la empatía, la solidaridad, el resguardo de la vida en todas sus facetas. Internalicemos el fuego no es un juego. En nuestro día a día enfrentamos muchas veces la tragedia como un Viernes Santo. Tristes pérdidas que hoy ocupan titulares por víctimas fatales en el flagelo de los siniestros viales. Reducir el riesgo es trabajar en la prevención antes de que ocurra la muerte. Nuestra fe nos enseña que no estamos destinados a la ruina, sino a la superación. Es por eso que hoy más que invitarlos a ser multiplicadores de nuestra campaña preventiva, desde Protección Civil Táchira le impulsamos a convertirse en actores de la conciencia, a abogar por la reducción de la velocidad en las vías, hacer que nuestras familias, amigos, vecinos, a la hora de la fiesta, no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Que desde el hogar no se promuevan las motos como un regalo a los adolescentes, más aún así se carece de conciencia. Hagamos que nuestras oraciones se conviertan en acciones, que si bien Dios nos designó como centinelas de la vida, cuidemos los unos a los otros para que este mensaje de esperanza alcance un sentido eterno. Hagamos juntos un Táchira resiliente. Nos colocamos de pie. Recordando, mañana lunes y martes santo tendremos las confesiones en la catedral todo el día. Aquí también estaremos en la tarde, martes también. El miércoles tenemos la procesión del Nazareno desde Fundacora hasta el santuario. El jueves santo el lavatorio lo queda a las 4 de la tarde y el viernes santo a las 3 de la tarde la pasión del Señor, y en la noche llegará el Santo Sepulcro de la parroquia Santísimo Salvador. Aquí va a reposar el viernes de la noche. Y el sábado santo a las 6 de la tarde la vigilia pascual. Todos cordialmente invitados para esta ceremonia. Algunas serán adentro. Todo depende. Bien, y ya sabemos que la ceremonia de la tarde hay que hacerla adentro. Y bueno, cuando veamos, pues bueno, si está brisandito, porque parece que comenzaron la lluvia y parece que en Semana Santa justo es que llueve. Terminó la Semana Santa, las chicharras siguen chillando, porque viene todavía sol. Pero bueno, vamos a ver cómo está el tiempo y lo que Dios tenga dispuesto. Bien, vamos a rezarle a la Virgen María por todos los enfermos que están en el Seguro Social, por la salud de todos y de Monseñor Otto Cárdenas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecido con todo, con Protección Civil que nos va a acompañar durante toda esta Semana Santa. Yo le decía pues que para ello no es necesario una ambulancia, agarran la camilla y ahí mismo está emergencia. Ahí mismo están. Y si no, bueno, aquí nada más hay como unos 10 doctores en toda la Santa Misa. Cualquier cosa, pues algún doctor aparezca uno, y eso hay como 10 por ahí que he visto. Doctor Richard saldría para ayudarnos. Bien, agradecido con todos, también con los que nos han donado. El cirio pascual fue donado, también fue donado la capa pluvial que no la teníamos y va a ser utilizada el Jueves Santo. Los óleos que ayer fueron donados. Monseñor me decía, lleva muy poquito, y decimos, Señor, aquí siempre se utilizan 2 frascos de los óleos de los enfermos que se vacían en un año de estarle colocando todo el tiempo los santos óleos a los enfermos del hospital. Y yo, no se preocupe, ahí le tengo un cantarao, me decía Monseñor ayer. Y gracias también a que nos donó el Via Crucis. Recuerden que el Via Crucis de nuestro santuario fue el día que se profanó a la iglesia, se robaron parte del Via Crucis, desapareció. Entonces apenas nos quedaron como 7, 8 estaciones y pues bueno, pues necesitábamos un Via Crucis chiquito, bonito, y qué bonito que nos presentan estas 14 crucecitas con su número romano, muy bonitas, que vamos a colocar en nuestro santuario porque no teníamos Via Crucis. A todos que vivamos una Semana Santa aquí en el santuario, vivamos una Semana Santa llena de fe y esperanza, y nuestra misión durante esta Semana Santa es orar por los enfermos, orar porque el que acompaña al enfermo, y especialmente si en sus familias hay enfermos, pues esta Semana Santa vamos a dedicarlas a orar por ellos. Vamos a hacer un censo. Levanten la mano a los que tienen un enfermo en su casa o tienen un enfermo en el hospital, pero bien levantadita, ahí, eso es. Alguien todavía no ve muy bien, mire, bastantes. Pues bueno, aquí en el santuario San José Gregorio Hernández, pues vamos a orar para que el Señor dé la salud y la fortaleza a quienes lo acompañan. Miren, a veces el enfermo se pone flaquito, ¿no? Porque ¿cómo es que llaman? Porque está enfermo. Pero ¿sabe quién se pone más flaquito? El que lo acompaña. También tenemos que orar por esa persona, por ese cirineo, por ese samaritano, que puede ser un amigo, un familiar, un allegado, así como está esta persona que acompaña a Monseñor Otto allí en el Hospital del Seguro. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La Santa Misa del Domingo de Ramos ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.